Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Les damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día de gran bendición porque tenemos el privilegio de incursionar en la palabra de Dios con el propósito de aprender de lo que estamos estudiando durante toda la semana, un tema de tanto interés como es una forma apasionante de participar. Es el tema general que estamos estudiando durante toda esa semana y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de referencia, fundamento a las diferentes lecciones que estamos abordando. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus viñas. Damos también la bienvenida a los amigos que nos escuchan en tierras extranjeras a través de la internet en www.radioamanecer.org. Ayer iniciamos un tema muy importante, grupos pequeños, una idea de Dios, y hoy vamos a seguir dando algunas pinceladas sobre los grupos pequeños ahora en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, las citas y los comentarios de la lección que abordamos ayer estaban ahí en la Biblia. Esto quiere decir que básicamente es una continuación de las ideas de Dios acerca de los grupos pequeños revelado en las Sagradas Escrituras. Por lo que hacemos de inmediato el llamado a cada oyente para que traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la dirección y la iluminación del Espíritu Santo. Continuaremos con estas ideas de los grupos pequeños en las Sagradas Escrituras. Es decir, saludamos al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Dios te bendiga, pastor. Alabo el nombre de Dios por la oportunidad que me brinda de poder estudiar su palabra una vez más con usted y con los amigos de Radio Amanecer. Realmente, pastor, esta semana el estudio está interesantísimo. Estamos tocando un tópico que tiene que ver mucho con el crecimiento, con el desarrollo de la iglesia. Es nuestro deseo que estas lecciones, al ser estudiadas, podamos aplicarlas a nuestras vidas para que de esta forma nuestras iglesias sean altamente fortalecidas. Te invitamos ahí donde estás para que nos acompañe en la oración. Dios y Padre, gracias te damos porque una vez más nos permite comunicarnos contigo a través de la oración y estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones, fortalece la fe de cada amigo oyente. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestro tema para este día, los grupos pequeños en las Escrituras. La Biblia brinda numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, tienen comunión, se animan unos a otros, trabajan para Cristo, y estos grupos brindan al pueblo de Dios la oportunidad de compartir responsabilidades y utilizar varios dones. Es decir, los grupos pequeños pueden proveer la oportunidad para que el Señor nos use a cada uno más plenamente. En la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 18, los versículos del 21 hasta el 25, encontramos unas ideas muy importantes acerca de los grupos pequeños. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre
el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todos de Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí, Pastor Alex Lizardo, tenemos una idea interesante sobre grupos pequeños. Evidentemente también hay grupos grandes, de 1000. Sin embargo, el enfoque que queremos dar de esta historia tiene que ver con los grupos pequeños. Bueno, pastor, permítame hablar un poco del problema que se refleja en Éxodo capítulo 18. Es bien cierto, pastor Scroggins y amigos oyentes, que Moisés guiaba él solo al pueblo de Israel. Claro está, siguiendo todas las directrices de Dios. La población de Israel había crecido demasiado. No eran los mismos que habían salido desde Egipto, que estaban ahora peregrinando en el desierto. No, esa población había crecido. Muchas mujeres tuvieron hijos en el desierto y eso hizo que hubiese un alto crecimiento en la población de Israel. Otro problema lo era que Moisés, frente a una población tan grande, él no tenía tiempo para juzgar y para atender los asuntos del pueblo. Cuando Moisés estaba terminando de resolver un problema por un lado, ya se estaba levantando otro problema por otro lado. Así que se le hacía muy difícil a Moisés atender las demandas del pueblo. Y obviamente otro problema lo era el agotamiento físico de Moisés. Como Moisés lideraba él solo al pueblo y atendía a diario tantas situaciones, eso hacía que Moisés físicamente se agotara, estuviera cansado, y eso se tornaba en un problema. Un día Jetro, el suegro de Moisés, lo observa, y Jetro inmediatamente identifica los problemas que habían allí. Jetro observa, pastor Scroggins y amigos oyentes, que Moisés, con toda y la sabiduría que tenía, tristemente tenía limitaciones propias. Él solo no podía satisfacer las demandas de todo un pueblo. Y Jetro mira un poco más allá, a futuro. Jetro observa que si Moisés sigue con ese estilo de vida, Moisés muy pronto se iba a desgastar, iba a morir, y el pueblo quedaría sin líder y sin rumbo. Todo esto lo diagnosticó Jetro, su suegro, y él vio la necesidad de preparar más líderes. Y alabo el nombre de Dios, pastor Scroggins, por esta visión de Jetro, un hombre anciano, pero de mucha experiencia. Él vio lo que nadie en el pueblo veía, ni siquiera Moisés con su sabiduría. Hermanos, amigos, no es el plan de Dios que trabajemos solos. El plan de Dios es que se trabaje en equipo. Y esto lo vimos en la lección de ayer, la manera como Dios trabaja en equipo para crear al hombre. Dios se reúne en un grupo pequeño compuesto por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y participan juntos en el plan de la creación y también en el plan de salvación. Muy correcto, pastor Lizardo. Notamos, cada individuo en el campamento de Israel se convirtió en parte de un grupo de 10, dirigido por un líder piadoso. Estos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas, pero también eran mucho más. Eran lugares de comunión donde se podían prevenir problemas y cultivar la vida espiritual. En grupos como estos, las personas podían formar relaciones estrechas, relaciones afectuosas que podrían ayudar a todos los involucrados a resolver los problemas que enfrentaban. Sin dudas, en aquel entonces, al igual que ahora, las personas luchaban con problemas con lo que otros podían ayudar.
los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Así es que, pastor, conforme a lo que dice Éxodo 18 del 21 al 25, y que por supuesto hemos hecho algunos comentarios sobre el texto bíblico, ¿cuál es el consejo providencial que le dio el suegro de Moisés a este, que fue significativamente decisivo para Moisés? ¿Por qué era este plan tan vitalmente importante? ¿Por qué providencial? Porque ese consejo vino de Dios. Fue Dios que inspiró a Jetro para que le aconsejara esto a Moisés. Y Jetro le recomienda a Moisés que busque varones idóneos para que atiendan al pueblo y para que juzguen los problemas del pueblo. Cada uno de ellos, de estos varones elegidos, sería responsable de una parte de la población. Es decir, Jetro le da la idea a Moisés de que divida al pueblo en grupos pequeños, y cada grupo pequeño de esos iba a tener un líder que atienda al grupo, resuelva las situaciones pequeñas del grupo, y cuando se presentase un problema mayor, ese líder iba a ir donde Moisés. ¿Te das cuenta cómo se hace una estructura de grupos pequeños inspirada por Dios? El pueblo dividido en grupos pequeños, cada grupo pequeño con un líder, y Moisés funcionaría como el coordinador de ese liderazgo. Moisés periódicamente le tocaría reunirse con esos líderes para ver cómo estaban marchando esos grupos pequeños, y cada líder de esos grupos tendría que rendirle un informe detallado a Moisés de cómo estaban sucediendo las cosas. Y este plan providencial, Pastor Scroggins y amigos oyentes, este plan que vino del cielo, fue una bendición para el pueblo y fue una bendición para Moisés. Como resultado de esta división del pueblo de Israel en grupos pequeños, el pueblo empezó a recibir atención personalizada, una atención apropiada, una atención más rápida. Eso también trajo como resultado que nuevos líderes se levantaron. El liderazgo se fortaleció en Israel. Y Moisés, el pobre líder Moisés, ya podía descansar un poquito más. Pastor Scroggins. Seguimos argumentando sobre estos grupos pequeños que Moisés tuvo que formar por recomendación de su suegro. Dios le dio a Moisés instrucciones especiales para el manejo de su obra. Le ordenó que se relacionara con nombres para que fueran sus consejeros, para que sus responsabilidades pudieran ser aliviadas. Por medio de Jetro recibió el siguiente consejo: oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Wow, importantísima declaración. Por eso alguien decía que con los suegros se puede convivir, y hay que estar abierto siempre a los consejos que emanan de personas de tanta experiencia como son los suegros en este caso. Jetro dio algunos consejos de interés a Moisés que le sirvió como guía para la orientación de este pueblo, y básicamente la idea de grupos pequeños para solucionar ciertos problemas. Este consejo también es para nosotros y debe ser escuchado. El orden mantenido en la iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como un disciplinado ejército revestido de una armadura de Dios. Pastor, será importante que nosotros podamos consultar la Biblia. Hay varios pasajes que hemos de compartir con nuestros distinguidos hermanos y amigos ahí en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, los versículos 12 y 13, allí leemos: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mateo 10:1, con relación al tema que estamos tratando, allí se nos dice: entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pensamos ahí en el Nuevo Testamento, también tenemos otra cita
en los evangelios. Así es que, Pastor Alex, adelante con la lectura de esa cita. Muy bien, pastor. Estaré leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, los textos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pastor, conforme a lo que acabamos de leer en Lucas, en Mateo y en Marcos, ¿cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? Bueno, pastor, en estos textos que acabamos de leer, notamos que el propósito de Jesús cuando llama a los discípulos era prepararlos tanto en la parte espiritual como en la forma práctica para el cumplimiento de la misión en el mundo. Los discípulos, al estar en compañía con Jesús, crecerían en gracia. Y dentro del contexto de sus reuniones, pastores Scroggins y amigos oyentes, estas reuniones de grupo pequeño, ellos aprenderían bastante a ministrar de una manera más efectiva, porque estaban aprendiendo del Maestro que era Cristo. Y qué privilegio pastor Scroggins y amigos oyentes, tuvieron los discípulos de pertenecer al grupo pequeño de Cristo. ¡Wow! A mí me hubiese gustado, pastor Scroggins, pertenecer a un grupo pequeño donde Cristo fuese el maestro, fuese el líder de ese grupo. Cada día los discípulos, mientras observaban a Jesús, aprendían bastante. Y algo especial que tenía este grupo, pastor Scroggins y amigos oyentes, era que Cristo no solo enseñaba la parte teórica, sino también mostraba con su ejemplo la parte práctica. Y esto fue de mucha ayuda, de mucha utilidad para el ministerio que desarrollaron más adelante los discípulos de Cristo. Es cierto, Pastor Lizardo, pensamos que esta organización de la iglesia primitiva en grupos pequeños, ya con la idea que viene directamente del mismo Señor Jesucristo, cuando ya acabamos de comentar que tomó un grupo pequeño de 12 personas, lo capacitó y lo preparó y lo envió a predicar, y esa fue la nota que dinamizó lo que es la predicación del Evangelio cuando el mismo Señor Jesucristo tuvo que ascender a los cielos. Los discípulos, los apóstoles, quedaron con estas ideas y la labor que realizaron fue maravillosa. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese la iglesia, sino que se le sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas, y quedaban deshechos los planes quebrantado y destrucción que forjaba el enemigo. El Señor desea que su pueblo despierte, que haga la labor que se le ha asignado. La responsabilidad de amonestar al mundo reposa no solo sobre los ministros. Los miembros laicos de la iglesia deben compartir también esta maravillosa obra de salvar personas. En estas reuniones de grupos pequeños se comparte la palabra de Dios, se ora, se encaminan a los nuevos creyentes, y a los creyentes ya de muchos años se motivan para que sigamos con esta importantísima labor de traer a otros a los pies de Cristo. Y reiteramos, eso es lo que vemos en la Biblia sobre la formación de esos grupos de acción, pequeños grupos de acción, para presentar la palabra de Dios en diferentes territorios.
Así es, pastor. El día de hoy, amigos oyentes, estamos estudiando los grupos pequeños en las Escrituras. Y hoy hemos analizado los grupos pequeños en Israel en los tiempos de Moisés, bajo el consejo de Jetro, y el grupo pequeño de 12 hombres que formó Cristo Jesús. Algo que es loable resaltar, Pastor Scroggins y amigos oyentes, es que los grupos pequeños cumplen múltiples funciones y no todos están organizados de la misma manera. Hay una variedad de tipos de grupos. Por ejemplo, algunos son principalmente grupos de crianza que enfatizan la oración y el estudio de la Biblia. Otros grupos están más enfocados en el testimonio y en la divulgación del Evangelio. Y hay otros grupos que brindan comunión cristiana y resolución de problemas. Ahora bien, la característica más común en la palabra de Dios es que los grupos pequeños combinan oración, estudio de la Biblia, compañerismo y testimonio. Y repito, Pastor Scroggins y amigos oyentes, estas 4 características que deben tener los grupos pequeños a la luz de la Biblia. Número 1, la oración. En el grupo pequeño se tiene que orar más que cualquier otra cosa. Número 2, estudio de la Biblia. El grupo pequeño, cuando se reúne, debe estudiar la palabra de Dios. No es bueno que esté estudiando otra cosa. Debe estudiar la palabra de Dios. Número 3, debe reinar un lindo compañerismo allí en el grupo. Y número 4, o cuarta característica, lo es el testimonio. Los hermanos que están en el grupo testifican de su fe, comparten su testimonio personal con otros y esta dinámica fortalece la fe de todos. Pastor Scroggins y amigos oyentes, los grupos pequeños que quieran tener éxito, que quieran ser sostenibles, que quieran ser duraderos, necesitan tener estos 4 elementos. En definitiva, pastor y amigos, ese es el sostén de los grupos pequeños. La oración, compartir la fe que usted tiene, también se comparte dentro de los miembros del grupo pequeño. Esas experiencias maravillosas que estamos obteniendo día a día, el estudio de la palabra de Dios es un elemento básico y todos estos detalles van acompañados. La oración, el estudio de la palabra de Dios, compartir la fe. Y sin esos elementos que el pastor Alex Lizardo está enfatizando, ciertamente que un grupo pequeño que no ponga en práctica esos pilares, esos elementos que tienen que ver con la formación de los grupos pequeños, va a existir ciertas dificultades. Por eso nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio estamos haciendo una invitación especial a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que podamos interesarnos en la formación de esos grupos pequeños que son ideas concebidas por el mismo Señor, son ideas de Dios, la formación de estos grupos pequeños. A la verdad, apreciados amigos, hermanos, que la lección de hoy ha estado sumamente interesante, donde hemos compartido con ustedes los grupos pequeños en las Escrituras. Recordar, como siempre, que durante toda esta semana el tema general lleva como título una forma apasionante de participar, y el texto que nos está sirviendo de fundamento en Mateo capítulo 9. Ahí los versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos en esta hora a invitar a todos nuestros distinguidos hermanos y amigos para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Padre, muchas gracias por estas ideas valiosas que hay en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, sobre la formación de grupos pequeños, especialmente cómo nuestro Señor Jesucristo tomó a 12 personas, los enseñó acerca de cómo se debe trabajar para traer a otros a los pies del Salvador, y esperamos que esas instrucciones, así como la aplicaron los discípulos, los primeros apóstoles,
en la naciente iglesia nosotros en la actualidad podamos reconocer esas ideas que vienen del cielo, de la formación de esos pequeños grupos para bendecir a todas las comunidades donde se forman esos grupos pequeños, llevando la esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al compartir estas buenas nuevas. Gracias, querido Dios, por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.